En octubre de 2017, los telescopios de Hawái detectaron algo que nunca se había visto. Un punto de luz que se movía a una velocidad endiablada, y que seguía una trayectoria que lo confirmaba. No era de por aquí. Era un visitante de otro sistema estelar. Exacto. Y lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa algo así como el mensajero que llega primero desde lejos. Un nombre que resultó ser casi profético, la verdad, porque el mensaje que trajo ha puesto patas arriba a toda la comunidad de astrofísicos. Y tanto que sí. Hoy vamos a meternos de lleno en la tesis la más provocadora que surgió de aquel evento. La del astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que la plasmó en su libro Extraterrestre. Y vamos a usar un resumen detallado de su obra para intentar entender por qué está tan convencido de que lo que vimos no era, una simple roca. Es que lo que él propone, en el fondo, es que este evento podría haber inaugurado un campo científico completamente nuevo. Él lo llama arqueología espacial interestelar. Arqueología espacial. Suena increíble. Lo es. La idea es que, igual que desenterramos ruinas aquí en la Tierra, para entender civilizaciones pasadas, podríamos empezar a buscar los fósiles tecnológicos que otras civilizaciones cósmicas podrían haber dejado a la deriva por la galaxia. Esa imagen es potentísima. O sea, arqueólogos del futuro pescando restos de naves en el vacío. Pero, claro, para que se sostenga, el primer artefacto, o Oumuamua, tiene que ser de verdad especial. Ahí está la clave de todo. La tesis de Loeb se basa en que este objeto era sencillamente un bicho raro, que no encaja en ninguna categoría que conozcamos. A ver, ¿qué es lo que lo hacía tan anómalo? Que no la vimos directamente, claro. No, claro, era un punto de luz. Pero a medida que giraba, su brillo cambiaba de una forma drástica. A veces era muy brillante y de repente casi desaparecía. Como si nos estuviera mostrando un lado muy ancho y luego un canto finísimo. Justo eso. Los cálculos sugerían una forma extrema. O bien era como un cigarro o una aguja unas 10 veces más largo que ancho. Algo que no se ha visto nunca en un asteroide. O, y esta es la otra posibilidad, que fuera increíblemente plano, como un panqueque. Un disco. Sí, un disco, y tampoco tenemos nada así en el catálogo de objetos naturales. O sea que ya de entrada no era la típica patata cósmica que vemos siempre. Pero bueno, el universo es enorme. ¿No podría ser una formación rocosa extraña sin más? Podría ser, si fuera solo eso. Pero es que se suma la segunda anomalía, su brillo. A ver. Reflejaba la luz del Sol unas 10 veces más que un cometa o un asteroide típico. Esto sugería una superficie lisa muy reflectante, casi metálica. ¿Metálica? Sí, los asteroides suelen ser porosos y oscuros, como el carbón, y los cometas están cubiertos de una costra de polvo sucio. Y esto brillaba como si estuviera pulido. Vale, forma rara, brillo metálico. La cosa se va complicando. Pero creo que el verdadero misterio, el corazón de todo el argumento, viene con su movimiento, ¿no? Aquí es donde la historia se vuelve de película, sí. Oumuamua hizo algo que dejó a todo el mundo perplejo. Al pasar cerca del Sol y empezar a alejarse, aceleró. ¿Cómo que aceleró? Sí, experimentó un pequeño pero medible empuje extra que no se podía explicar por la gravedad del Sol ni de los planetas. Un momento. ¿Que un objeto acelere solo en el espacio? A ver, lo único que conocemos que hace eso son los cometas, ¿verdad? El calor del Sol derrite el hielo, expulsan gas y eso los empuja, como un pequeño motor. Precisamente. Esa fue la primera explicación que se buscó. Tenía que ser un cometa que, por lo que fuera, no veíamos bien. El problema es que esa expulsión de gas y polvo crea una cola luminosa, la coma. La imagen clásica que todos tenemos. Pues eso, se apuntó a Oumuamua con los telescopios más potentes del mundo, incluido el Spitzer, que es ultrasensible al calor. ¿Y? Y nada, absolutamente nada. Ni una molécula de gas, ni una mota de polvo. Cero. Así que teníamos un objeto que aceleraba como un cometa, pero que se demostró que no era un cometa. Y esa es la contradicción. Es que eso lo cambia todo. Si no era la gravedad y no era el motor de un cometa, ¿de dónde demonios salía ese empuje? Eso rompe cualquier explicación sencilla. Es la pregunta del millón. Y por si fuera poco, había más. Su movimiento de rotación, la forma en que se tambaleaba, también era peculiar. Los análisis sugerían que era compatible con una estructura muy fina, ligera y sólida, como una lámina. A ver si lo he entendido bien. Tenemos un objeto con una forma que no hemos visto nunca, que brilla como el metal,
Que acelera sin motor visible y que encima se mueve como una hoja seca. Sí. Puesto todo junto ya no parece una simple rareza estadística. Para Loeb es una imposibilidad estadística. Argumenta que la probabilidad de que la naturaleza produzca un objeto con todas esas características a la vez es ínfima. Y aquí es donde aplica un principio científico básico. Si las explicaciones convencionales fallan... Hay que empezar a considerar las no convencionales. Exacto, y su explicación no convencional es que no es natural. Propone que la explicación más simple y elegante, la que explica todas las anomalías de golpe, es que Oumuamua es un artefacto, una pieza de tecnología. Cuidado que aquí es donde la mente se nos va a las naves de Star Wars. Es importante aclarar que él no habla de hombrecillos verdes, ¿no? En absoluto. Él es muy riguroso en eso. No habla de una nave tripulada ni de un encuentro intencionado. Sus hipótesis son de hecho mucho más plausibles. Su favorita es que podría ser una vela de luz. ¿Una vela de luz? Suena a ciencia ficción, pero ¿qué es exactamente? Pues es una tecnología que nosotros mismos estamos empezando a desarrollar. Imagina una lámina muy grande, increíblemente fina y ligera, de un material reflectante. Vale. En el vacío del espacio, la propia luz de las estrellas, los fotones, al chocar contra esa vela, ejercen una presión, muy pequeña pero constante. A lo largo de miles de años, esa presión puede acelerar la vela a velocidades enormes. O sea, como un velero en el mar es impulsado por el viento, esto sería impulsado por la luz. Justo. Y una vela de luz explicaría perfectamente las anomalías de Oumuamua. Su forma plana, su superficie reflectante y, lo más importante, su aceleración sin gas. El empuje vendría de la radiación del Sol. Encaja como un guante. Vale, esa es una posibilidad. ¿Y qué otras opciones maneja? Pues también podría ser algo menos glamuroso. Un fragmento de tecnología rota, una antena, un panel solar o, la idea que a mí me parece más fascinante, simplemente basura cósmica. Basura. Sí, restos. Piensa en nosotros. Ya hemos enviado las sondas Voyager fuera del sistema solar. En unos siglos habremos lanzado miles de cosas. Si ha habido civilizaciones hace millones de años, es lógico pensar que la galaxia esté llena de sus restos, de su tecnología degradada. ¿Como los restos de un naufragio en el océano? Quizá Oumuamua fue el primer trozo de esa basura que nos encontramos. O sea, que para Loeb esto es aplicar la navaja de Occam. Si todas las explicaciones naturales son súper complejas y no encajan, como inventar un cometa de hidrógeno puro que nunca hemos visto. Y que sería inestable. Pues quizá la explicación artificial, aunque suene increíble, es irónicamente la más simple. Ese es exactamente su argumento, que la ciencia debe seguir la evidencia, no los prejuicios. Y eso nos lleva a la parte más polémica de su libro. Claro. Si la hipótesis tiene una base lógica, ¿por qué la comunidad científica en general la rechazó de plano? Sí, uno pensaría que ante un misterio así estarían como locos explorando todas las vías, pero la reacción fue más bien de cerrar filas. ¿A qué lo achaca a Loeb? Él es muy crítico con la sociología de la ciencia actual y apunta a varias cosas. La primera es un profundo sesgo cultural. Durante décadas, cualquier cosa que suene a vida extraterrestre se ha asociado a los ovnis, a la pseudociencia, y eso crea una barrera mental. Ningún científico quiere que le tomen por un loco, lo que nos lleva al miedo profesional. Supongo que es su segundo punto. Directamente. Muchos científicos, sobre todo los jóvenes, temen proponer ideas audaces. Es mucho más seguro investigar en un área ya establecida, publicar cosas que no se desvíen del consenso, que arriesgarte a que te marginen. Se incentiva la cautela por encima de la audacia. O sea que hay un incentivo para no ser demasiado original por miedo a jugarte la carrera. Suena un poco triste para la ciencia, ¿no? Es una crítica dura, pero él la fundamenta. Habla de una creciente burocratización. Los grandes comités que aprueban proyectos tienden a ser conservadores. Prefieren financiar proyectos seguros con resultados garantizados. En lugar de buscar algo verdaderamente nuevo. Exacto. Y esto, según Loeb, ahoga la innovación y nos ciega ante las anomalías que no encajan, que es precisamente donde se producen los grandes descubrimientos. Esto va mucho más allá de un objeto en el espacio. Lo que Loeb está poniendo sobre la mesa es un debate sobre cómo hacemos ciencia y sobre nuestra propia percepción del universo. Totalmente. Él utiliza Oumuamua como un espejo para hablar de nuestro antropocentrismo, esa tendencia a pensar que somos únicos y especiales. Como si fuéramos el centro de todo. La historia de la ciencia, desde Copérnico,
Ha sido una sucesión de golpes a nuestro ego cósmico. Y para Loeb, aceptar que no somos la única civilización tecnológica sería el siguiente y definitivo golpe de humildad. También insiste mucho en nuestra escala de tiempo, en lo recién llegados que somos. Y es un punto clave. Nuestra civilización tecnológica tiene, como mucho, un siglo. La Vía Láctea tiene más de 10.000 millones de años. La probabilidad de que seamos los primeros es minúscula. Es mucho más probable que seamos de los últimos en llegar a la fiesta. Y si hubo otros antes, dejaron restos, como las vasijas romanas o las pirámides, pero a escala galáctica. Exacto. Por eso su propuesta no es solo mirar atrás, sino mirar hacia adelante. No se queda en la crítica, ofrece una hoja de ruta. Entonces, ¿cómo salimos de este punto muerto? ¿Qué propone Loeb para que la próxima vez no nos pille desprevenidos y con la mente cerrada? Propone un plan muy concreto. El primer paso es obvio: invertir masivamente en vigilancia. Necesitamos mejores telescopios, programas que escaneen todo el cielo constantemente. Menciona el observatorio Vera Rubin, que se está construyendo en Chile. ¿Y qué hará ese observatorio? Será capaz de fotografiar todo el cielo visible cada pocas noches. Esto nos permitirá detectar no uno, sino docenas, quizá cientos, de estos visitantes interestelares. Pasar de encontrarnos uno por casualidad a tener un flujo constante de objetivos. Eso es. Y eso lleva a su segunda propuesta, que es mucho más ambiciosa: desarrollar y tener listos interceptores. Interceptores. Sondas espaciales de respuesta rápida, diseñadas para que, en cuanto se detecte un objeto interesante, podamos lanzar una misión para alcanzarlo y estudiarlo de cerca. Increíble. Pasar de mirar sombras a través de un telescopio a enviar una sonda a tocar uno de estos objetos, tener imágenes en alta resolución, analizar su composición. Cambiaría las reglas del juego por completo. Sería un salto cualitativo, sí. Y su tercera propuesta es un cambio de paradigma. El programa SETI lleva 60 años escuchando señales de radio, como esperar una llamada. Loeb dice que debemos ampliar el enfoque. Debemos empezar a buscar activamente tecnofirmas físicas. Buscar objetos, artefactos, la basura cósmica. Es volver a esa idea del principio, la de la arqueología espacial interestelar. Formalizarla como una nueva rama de la ciencia. Buscar los fósiles tecnológicos de civilizaciones pasadas, sus ruinas cósmicas, los ecos silenciosos de la tecnología en lugar de las voces activas. Para mí es un enfoque mucho más realista. Para ir cerrando, está claro que Oumuamua fue un punto de inflexión, un objeto que desafió todas nuestras categorías y nos obligó a pensar. La hipótesis de Loeb es controvertida, sí, pero se apoya en una cadena de anomalías muy reales. Y nos fuerza a cuestionar nuestros prejuicios. Su mensaje final es que la ciencia debe ser valiente y seguir la evidencia, sin importar a dónde nos lleve. El valor de su libro, independientemente de si tiene razón o no, es ese desafío a la humildad científica. Si su hipótesis tuviera la más remota posibilidad de ser cierta, estaríamos hablando de uno de los momentos más importantes de la historia. El primer contacto con tecnología de otra civilización. Aunque fuera con un resto inerte. Redefiniría nuestro lugar en el cosmos de una forma tan profunda como lo hizo la revolución copernicana. Es una idea que da un vértigo tremendo. Pero incluso si se equivoca, su libro es una llamada de atención necesaria. Un recordatorio de que la ciencia debe estar en la frontera, explorando lo desconocido, y no solo en la comodidad de lo que ya sabemos. Nos empuja a mirar al cielo de nuevo con asombro. La historia de Oumuamua nos deja con una pregunta que va más allá de la astrofísica. Quizá la búsqueda de vida inteligente no consiste solo en poner la oreja con radiotelescopios gigantes, esperando una llamada. Quizá consiste en aprender a mirar lo que ya está llegando a nuestra puerta, aunque llegue en forma de restos silenciosos. La verdadera pregunta podría no ser si estamos solos, sino si estamos prestando la suficiente atención para darnos cuenta cuando nos visitan.